Ahora vamos a ver estructura del sistema operativo en esta nueva cápsula. Bueno, para empezar explicando, vamos a ver los servicios que tiene el sistema operativo, donde acá podemos ver como el sistema operativo en general, sea grandes rasgos, donde arriba se encuentran los programas del sistema, ¿no es cierto? Que generalmente uno instala dentro del computador. Eso están fuera del scope de lo que viene siendo el sistema operativo, al igual que abajo el hardware, que viene siendo la placa y toda la parte física del computador, donde tampoco está parte del sistema operativo. Todo lo que compone el sistema operativo viene siendo la GUI, que es la Graphic User Interface, que viene siendo como a nosotros se nos presenta dentro de la pantalla el sistema operativo, el batch y el command line, que viene siendo la línea de comando. Todos esos son considerados parte de la user interface. Después de esto, hacen conexiones con una interfaz que se llama System Call Interface, el cual va a hacer las llamadas a sistema, ¿no es cierto? Y va a poder hacer cualquiera de este tipo de operaciones que se encuentran acá abajo, donde ya tenemos operaciones de entrada y salida, ¿no es cierto? Escribir archivos con las comunicaciones, ver temas de la protección y la seguridad en los mismos archivos, si tenemos permiso, detectar errores y todos esos son los tipos de servicios que a nosotros nos entrega el sistema operativo. Acá, en el momento en el que avancemos las diapositivas, vamos a poder ver de mejor forma todo este amplio campo. Y al final vamos a ver los tipos de estructura de sistema operativo. Acá, como les explicaba, tenemos el Graphic User Interface, que viene siendo los que se encuentran acá arribita, ¿no es cierto? Tenemos acá, coloqué una interfaz del Windows 95. Esto es lo que se considera el Graphic User Interface, que en nuestro caso puede ser Windows 10, Windows 11, macOS, lo que sea. Y en la command line tenemos la línea de comandos que probablemente muchos de nosotros lo hemos ocupado para hacer distintos tipos de cosas, compilar y o hacer algún tipo de llamada un poquito más críptica ahí al sistema operativo. Empezar diciendo que es una llamada a sistema así. La llamada a sistema es generalmente una interfaz de programación que está hecha en C o en C++ generalmente, debido a su velocidad. Para acceder se necesita una API, que muchas veces se tienden a ocupar estas, que son POSIX, Win32 y Java Virtual Machine, que en este caso, como algunos saben, Java Virtual Machine es parte de cómo funcionan las aplicaciones en Java. Java tiene una máquina virtual por dentro que lo que hace es compilar los códigos Java y pasarlos a Java Class Files, que después van a pasar a ser compilados por el sistema operativo para pasar después ya a un código de lenguaje de máquina. Entonces lo que hace el Java Virtual Machine es un compilador una máquina virtual que lo que hace es compilar y hacer todo el proceso para llevar el código al lenguaje de máquina. Acá en una imagen se puede representar de mejor forma lo que es una llamada a sistema. La llamada a sistema, ¿no es cierto? Como habíamos dicho antes, es una llamada a cualquier tipo de operación que necesita hacer el sistema operativo, como para poder escribir o hacer cualquier tipo de operaciones que están acá. Donde nosotros como aplicación de usuario vamos a pedir, por ejemplo, una función open, donde eso se va a llegar a un System Call Interface, que el System Call Interface va a tener va a ser la interfaz donde van a estar donde vamos a poder hacer la conexión con las funciones que vamos a buscar después para poder ejecutarlas. Como en este caso acá el System Call Interface llama, busca la función open y no ejecuta la función open, que es lo que estamos pidiendo nosotros, y lo devuelve a la aplicación del usuario. Este punto es súper importante, el System Call Interface, ¿no es cierto? Que acá, como decía antes, un conjunto de funciones para pedir un servicio al kernel. Donde el kernel, ¿no es cierto?, son todos los tipos, de donde están alojados todos los tipos de operaciones que vamos a poder tener para poder hacer los cambios dentro de lo que viene siendo el hardware, ya sea en la memoria RAM o en lo que sea, en la CPU, la SSD. Ahí todo esto, toda esa lógica está aquí en el kernel del sistema operativo. Y acá las aplicaciones se van a conectar con el System Call Interface y van a hacer los llamados a lo que corresponde. Usualmente no se necesitan solamente la identidad de la llamada. Generalmente usa tres métodos, donde uno es el simplest, el parámetros pasado en bloque y parámetros colocados en pila.
Estos dos últimos no tienen límite para poder enviar como cierta cantidad como de datas. En casos simples, los parámetros son pasados por registro, ¿no es cierto? Donde decíamos que los registros era el lugar más rápido para poder acceder a la data, donde los registros se encuentran en la CPU. En el caso de los parámetros pasados en bloque o en tabla de memoria, ahí esos se pasan literalmente por RAM y la dirección se pasa por registro, la dirección donde se encuentra el bloque. Y en el otro caso tenemos los parámetros colocados en la pila y son sacados en la pila por el mismo sistema operativo. Este ejemplo que tenemos acá hace referencia a los parámetros pasados en bloque, en tabla, en memoria y las direcciones pasadas en registro. Acá está la dirección que se pasa en un registro, se pasa hacia adelante al sistema operativo y en el otro caso se pasa directamente a la RAM de una. Acá hay distintos tipos de llamadas a sistema, ya habíamos mencionado uno anteriormente. Son bastante lógicos, pero igual es importante tenerlo en mente, muchas veces se nos pasa. Por ejemplo, tenemos el control sobre procesos. Recordar que los procesos son los programas que están en ejecución, donde nosotros podemos crear, terminar, ejecutar, ¿no es cierto? Y cargar procesos. Podemos asignar y liberar memoria para ese proceso, depurar para determinar errores. Después vamos a ver lo que es un depurador y generar bloqueos para mejorar el acceso dentro de un proceso. Otro punto importante a ver de los tipos de llamadas a sistema es la gestión de archivos. Esto ya sea crear, borrar, leer y escribir en archivos, o sea, crear un archivo, no sé, un TXT, borrarlo, poder verlo, todo ese tipo de gestión de archivos. Después está la gestión de dispositivos, donde lo que nos ayuda es para poder conectar y desacoplar dispositivos lógicamente. Eso como dentro del computador, si existe algún dispositivo que está conectado o no está desconectado, obtener atributos de ellos y leer y escribir dentro de esos mismos dispositivos. Después tenemos otro punto que son los mantenimientos de la información, donde como que literalmente, como dice el nombre, mantenemos la información del sistema, ya sea la fecha, la hora, ciertos atributos de los procesos que se necesitan tener ahí en vivo, ciertos datos y configuración también del sistema para poder acceder a ello y mantenerlos siempre como en forma en live, así como siempre actualizados. Y por las partes de comunicaciones, ¿no es cierto? Es para juntar y desconectar dispositivos remotos, esto con el tema de los puertos, ¿no es cierto? Para poder tener conexiones online con ciertos servidores, ciertos servicios, ese tipo de cosas, comunicaciones. Y crear y eliminar conexiones de comunicación cuando nos desconectamos de algún servicio en específico. Y por otro punto también muy importante el tema de la protección, que lo que decíamos antes es establecer los permisos, permitir y denegar acceso a ciertos tipos de archivos o ciertos tipos de acciones que uno quiera hacer dentro del sistema. Ahora viendo el tema de los programas que tiende a tener el sistema, estos sirven mucho para poder tener como un mejor acceso y mejor ejecución de ciertos tipos de programas. En la administración de archivos, como decíamos, es manipular, ¿no es cierto?, archivos y directorios, poder hacer todo ese tipo de, de operaciones que nos permite el sistema operativo. La información del estado, ¿no es cierto?, mantener la fecha, la hora, cuánta memoria me queda, el rendimiento de mi computador, el espacio en disco, etcétera. Esto es lo que uno busca de repente dentro del computador, ahí en la esquinita, ver la hora, ver la fecha, cuánta memoria RAM tengo cuando uno abre el administrador de tareas, el rendimiento que está teniendo, cuánto espacio me queda en el disco, el típico del disco C, etcétera. Ese tipo de programas que están dentro del sistema operativo para que nosotros tengamos una mejor experiencia como usuario. En modificación del archivo, los editores de texto, el clásico que viene con el computador, el TXT, ¿no es cierto? También para poder editar texto. Cierto soporte en lenguajes de programación, como son compiladores, ensamblador, ¿no es cierto? Depuradores e intérpretes. Más adelante voy a explicar un poquito más en detalle este tipo de todos estos conceptos que muchas veces no se tienen en mente. La carga y ejecución de programas, donde tenemos los cargadores absolutos, los reubicables, los sistemas de apuración para el lenguaje de alto nivel. Esto también lo voy a explicar ahora prontamente. Y también tenemos las comunicaciones, ¿no es cierto? Para proporcionar mecanismos para crear conexiones virtuales entre procesos y cuando uno se quiere conectar a algo, una red, lo que sea.
los servicios de background, que son los que nos va a ayudar para cuando empiece el arranque del computador, los servicios que se van a inicializar en ese proceso, cuando inicialice el sistema operativo, y los programas de aplicación que no pertenecen al sistema operativo y no se consideran parte ni del sistema ni del sistema operativo. Ahora, diciendo lo que habíamos dicho antes, ¿no es cierto? Voy a hablar un poco sobre los soportes del lenguaje de programación. Acá tenemos hartos conceptos como el compilador, donde el compilador es una herramienta de software, ¿no es cierto?, que convierte el código fuente en lenguaje de máquina. Generalmente si tenemos un programa en cierto lenguaje necesitamos el compilador para que ese lenguaje lo transforme a lenguaje de máquina, que es lo que entiende el computador. El computador solamente entiende binarios, nada más que eso. Entiende 1 y 0, nada más. Entonces hay que llevarle ese lenguaje para que nos podamos comunicar con la máquina y la máquina haga lo que nosotros le estamos pidiendo. Lo que viene siendo el ensamblador o assembler que le dicen, es una herramienta que transforma el código assembly en lenguaje de máquina. Es como el lenguaje más bajo que existe, es como el más deep, el que viene antes del, del lenguaje de máquina, que es el binario. Hay muy pocas cosas que se escriben en assembler, pero generalmente lo que se escribe en assembler y lo que se desarrolla en assembler son programas como que necesitan ser hiper eficientes y demasiado rápidos. Eso es como generalmente lo que se desarrolla en assembler. Y también igual es importante, hay muchos que aprenden assembler, por ejemplo, para hacer ingeniería inversa, para poder tener de repente ciertos programas y poder llevarlo a, a poder entender cómo funcionan por detrás. Muchas veces cuando no tenemos el código, nosotros podemos ver quizás el código en Assembler y ahí descifrar más o menos cómo está escrito cierto tipo de código, cierto programa. Muchas veces la ingeniería inversa se tiende a ocupar para por ejemplo, cuando nosotros queremos craquear algún juego. Por ejemplo, cuando sale un juego y tiene algún código para poder ocuparlo, hay gente que se dedica a hacer ingeniería inversa y poder romper eso, ver el código en Assembler, romper esa entrada y poder ocupar el juego sin tener que pagar y sin tener que hacer nada de eso. Igual es importante esto de saberlo como por detrás. Después están los depuradores, donde los depuradores es el debugger, que es lo que había dicho antes, que es una herramienta de software que ayuda a encontrar errores y repararlos. El debugger nos sirve como para decir, oh, mira, empieza a ser como un mapping y dice como, oh, mira, en esta parte se generó un error y esto viene por esto, y como que al final te avisa y te muestra como cuál es el camino que se llevó para poder llegar a ese error, y ahí uno lo puede corregir de mejor forma y no tener que hacer un ruteo como en papel o como lo que hacíamos en Progress. Después están los intérpretes, ¿no es cierto?, que es una herramienta de software que lee y ejecuta el código ahí línea por línea. Y en el otro caso, ¿no es cierto?, que también había hablado, que era el caso de la carga y ejecución de programas. Acá voy a indagar un poquito más, donde vamos a ver los cargadores absolutos, que es una herramienta de software que carga en el programa en un lugar de la memoria en específico. O sea, una vez que yo asigno y yo cargo un programa, lo cargo en una posición, en una dirección de memoria y no la muevo nunca más, solamente va a ocupar eso. Esa es su dirección. Los reubicables, al contrario, pasa que los cargo en una dirección de memoria, pero de tal forma que se puedan ejecutar en cualquiera. O sea, le paso una dirección de memoria que la puede mover para cualquier lado. Y acá nuevamente el concepto de debugger, que es para encontrar y reparar errores de bugs dentro de un programa. Ahora ya como más por la parte del diseño. Generalmente cuando uno diseña un sistema operativo se hace estas dos preguntas. Una que es la política, ¿no es cierto? Y la otra el mecanismo en el cual uno lo va a hacer. La política es qué se hará y en el mecanismo es cómo hacerlo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un sistema operativo que sea, por ejemplo, para desarrollo, o más que desarrollo, para poder hacer ethical hacking, ¿no es cierto?, para poder hacer hackeo, esa es como mi política. Yo quiero hacer mi sistema operativo para personas que quieran hacer hacking. Eso es lo que quiero hacer. Y el mecanismo es cómo lo voy a hacer. Entonces ahí que es donde digo, ya voy a instalar este tipo de herramientas, le voy a colocar estas extensiones para esto, y ya es como el armarlo en sí. Pero estas son las dos preguntas que generalmente se hacen para poder diseñar e implementar el sistema operativo. Ahora vamos a ver los tipos de llamadas a sistema, donde vamos a ver la implementación.
Generalmente las llamadas a sistema, como se escriben en distintos tipos de lenguaje, pero se ocupan literalmente una mezcla de muchos idiomas, en realidad, pero casi todos van como desde generalmente C hacia abajo, así. Por ejemplo, dice que los niveles más bajos para hacer las llamadas a sistemas se escriben en Assembler, que era lo que habíamos dicho que era como el lenguaje como más rápido porque no tiene que compilarse en otro idioma, sino que pasa directamente al lenguaje de máquina. Generalmente como el cuerpo principal del sistema operativo se tiende a hacer en C. Y todo lo que son programas de sistema, ya que son cosas un poquito más como que no necesitan ser tan óptimas, ellas se tienden a ocupar otro tipo de programas como Perl, C, también a veces se ocupa C++, Python, Shell, ahí depende de lo que se busque. Y ahora pasando ya a las estructuras de los sistemas operativos, hay distintos tipos de estructuras y cabe mencionar también que generalmente los sistemas operativos que utilizamos son todos de carácter muy complejo. Así que vamos a ver otros que son como más como conceptuales, por decirlo así, o que son demasiado minimalistas, pero generalmente los complejos son los que ocupamos hoy en día como Windows o Mac OS y esas cosas. En el caso de un sistema operativo de estructura simple, este es fácil de diseñar, se implementa de forma fácil también y de mantener, pero como es fácil de implementar y diseñar, también tiene sus carencias como en la escalabilidad y la flexibilidad. Tienden a ser muy específicos para una acción literalmente en específico, si no se salen de cierto scope, no son tan dinámicos, son como para un público como más específicos. En este caso tenemos MS2, ¿no es cierto? Súper antiguo, donde el sistema de archivos, device drivers, interpretador de comandos, todos se toman dentro de la misma capa, que eso lo hace muy simple. Después tenemos las estructuras que no son simples, donde ya entramos ya a lo que viene siendo los sistemas que ocupamos, donde tenemos un montón de funcionalidades, tiende a ser muy difícil de implementar, por eso generalmente se necesita un equipo gigante de desarrolladores y de personas que estén pensando en cómo lo van a implementar y cómo lo van a hacer. Y generalmente, claro, como dices, muy versátil. Por ejemplo, Windows puede hacer un montón de cosas por lo mismo, es muy versátil, es muy difícil de implementar, tiene un montón de funcionalidades, eh, pero sirve como para un público en general, como para que cualquier persona pueda hacer prácticamente lo que quiera, así, por decirlo así. En este caso tenemos Unix, que es uno de los primeros, donde salió el año 1969. Y aquí se ve un ejemplo más o menos de cómo funciona esto. Después tenemos una estructura que es por capas, donde es importante decir que tenemos como distintos tipos de capas, así, por ejemplo la capa 1, 2, 3, 4, así, y lo importante es que va siempre desde afuera hacia adentro. Eso quiere decir que todos estos que están acá, los compiladores, el BI, el CD, el grep, todas esas funcionalidades, solamente van a tener como las funciones que van a utilizar, van a ser las que son de una capa más adentro. Por ejemplo, ellos se comunican con la shell, pero ellos no se comunican directamente con el kernel, sino con la shell. Y la shell se comunica con el kernel y el kernel con el hardware. Por eso es dividido en capas. Linux es uno de esos ejemplos. Linux funciona de esta forma. Ahí puse el ejemplo ahí para que puedan ver cómo está como hecho Linux, así a grandes rasgos. Después tenemos los famosos microkernels, donde los microkernels son kernels que están hechos de forma tan pequeña que pueden ser escalables o pueden ser como introducidos dentro de otro sistema operativo. Es un sistema muy pequeño así. Ahí vamos a ver un ejemplo más adelante de un ejemplo de donde se utiliza microkernel que tendemos a usar usualmente. Eh, Es importante saber que los servicios de esto están implementados en diferentes direcciones de memoria. Acá tenemos el ejemplo de Match, ¿no es cierto? Que es un sistema operativo de microkernel, donde se puede ver que todas estas funcionalidades que están acá están todas como dentro de un sistema muy pequeño, así, que tiene conexiones con, con el user mode, donde ahí se aplican lo restante que le falta. Pero dentro de su microkernel es muy pequeñito. Entonces puede ser muy buen escalable.
Después tenemos los sistemas híbridos, donde los sistemas híbridos son donde los sistemas operativos modernos tienden a estar. En este caso tenemos macOS, donde si ven acá parte del kernel de macOS, utiliza Match y utiliza BSD, y como puede decir, como es híbrido, al final ocupa un microkernel dentro de su mismo kernel. Esa es la gracia de los sistemas híbridos. Entonces también puedo como encapsular cierto tipo de cosas y hace que tenga como mayor funcionalidad respecto a eso. Después tenemos el de iOS, vamos a ver como los móviles, donde tenemos iOS. Acá esto está dividido en distintas capas. Tenemos la capa de Cocoa, la Media Layer, la Core Service Layer y la Core Operating System Layer. Generalmente la Cocoa Touch Layer se ocupa para desarrollar apps. Eso quiere decir que cuando uno desarrolla, generalmente se comunica solamente con la de Cocoa y después Cocoa va haciendo las llamadas a las siguientes capas. La Media Layer da soporte para audio, video y gráficos. Todo como esa parte está orientada a esa parte. El Core Service Layer provee servicios de Network, File Access y seguridad. En eso se enfoca esta capa también en iOS. Y el Core Operating System ya es lo que nos compete, ya que viene siendo la interfaz y los servicios básicos. Y donde se incluye el kernel, la administración de los recursos, la CPU, el input-output, ya toda esa parte más como de kernel, por decirlo así. Después tenemos el Android. Tenemos el kernel de Android, está basado en Linux, donde tenemos el DBT, que viene siendo el Dalvik Virtual Machine, donde este convierte el código Java en tiempo de ejecución a lenguaje de máquina, y donde tenemos el Android Runtime, el ART, que convierte el código Java en tiempo de instalación al lenguaje de máquina. Voy a indagar un poquito en estos dos conceptos que igual son importantes. El JIT y el OUT son distintos tipos de estrategias que se ocupan para poder como tener un mejor desempeño dentro en este caso, de los sistemas operativos. En este caso tenemos el JIT, que lo que hace, como decía antes, toma el lenguaje, o sea, toma el programa y en tiempo de ejecución hace el compilado. Esto genera un mejor desempeño porque puede como optimizar en tiempo real el proceso de compilado al lenguaje de máquina, pero tiene un peor tiempo de ejecución inicial. Eso quiere decir que cuando uno inicia una aplicación o algo, va a ser muy lento. O no sé si muy lento, pero va a ser mucho más lento que si se ocupa, por ejemplo, Ahead of Time. Y Ahead of Time es compilado el lenguaje máquina después de que el programa es ejecutado, o sea, yo lo ejecuto y después recién hace el proceso de compilado. Y esto mejora el tiempo inicial, o sea, la aplicación inicia muy rápido, pero puede tener ese problema de que en el momento de que esté en ejecución, no va a ser tan rápido como ocupando Just in Time que lo ejecuta en el mismo proceso. Y como último tenemos el System Boot, donde el System Boot es un proceso re importante, donde, como habíamos comentado en la primera ayudantía, es donde se hace la carga en RAM del sistema operativo. Y acá vamos a tener, esto se inicializa en la ROM, que está en el firmware, ¿no es cierto? Y ejecuta el arranque. Y donde acá tenemos un programa súper conocido que se llama el Groove, que lo que hace es cargar el sistema operativo, el que nos da la opción. Esto se ocupa en Ubuntu, Fedora, Debian, para colocar los sistemas operativos. Y esto se encarga literalmente de uno ahí con esta interfaz, poder elegir cuál es el sistema operativo que yo quiero ejecutar o lo que quiero hacer al comienzo. Y esto generalmente se carga por la BIOS, que la BIOS, para los que no saben, es el Basic Input Output System. Este es el proceso del arranque cuando yo quiero cargar el sistema operativo.